Cuba tenemos grandes poemas y todos ellos constituyen el gran poema que es la Revolución Cubana, que hizo triunfar Fidel Castro. Saludos, gracias por acompañarnos. En esta emisión de Los de la Unión voy a estar conversando con una persona cercana al periodismo cultural, pero también al documental radial, a la televisión y a la música. Hoy nos acompaña para hacernos parte de su vida. ¿Quién es mi invitado? Le propongo que lo descubra en los próximos minutos. Y es todo un gusto recibir en Los de la Unión a Carlos Garcés. Bienvenido a nuestro espacio. Muchísimas gracias, Yasmina. Bueno, es todo un placer conversar con una persona tan apasionada y defensora del periodismo cultural, pero también muy arraigada a la televisión y a la radio. Radio Progreso es una casa hermosa a la que hoy pertenece, pero llegaremos hasta allá dentro de algunos minutos. Quisiera indagar en las razones, porque cada vez que lo hemos visto a usted desempeñándose en diversas profesiones, hay un vínculo directo con el arte y con la cultura. ¿Dónde están las raíces? La secundaria básica Jesús Menéndez de Playa. Allí empezaron esos vínculos. Te voy a explicar por qué. Porque los jóvenes en esa etapa estábamos interesados en tener espectáculo, en tener algo que entretuviera a los demás, y se nos ocurrió crear un cuarteto al estilo de la época. Había una mujer cantante y una mujer acompañándonos con la guitarra y dos hombres. Entonces, ese cuarteto empezó a funcionar en la secundaria, pero necesitábamos más público. Como yo paralelamente al estudio daba clases de juveniles, que era segundo le llamaban, venía a ser un sexto grado, los muchachitos no tenían buena cara, pero eran mis alumnos y por lo tanto me obedecían. Y yo los llevaba al concierto que dábamos allí y felices, ellos felices y yo también porque teníamos más público. Esa fue la simiente. Después incluso seguí en esas cosas de la música. Estuve con Peruchín, que tenía después los Reyes 73. Primero tenía un combo y yo cantaba en ese combo. Quiere decir, ese ambiente musical siempre me perteneció. ¿Pero tenía estudios de música o eso fue autodidacta? No, eso fue yo solo ahí por mi cuenta, estudiando, ¿Y qué hacían? ¿Y qué hacían? ¿Versionaban o creaciones propias? Normalmente las versiones que hacíamos de los números era tal y como lo hacían los músicos de la época, o sea, los cuartetos de la época. Incluso el uso de una guitarra era normal en esa época también, una guitarra eléctrica. Entonces, bueno, lo que hacíamos era repetir lo mismo, pero a nuestra manera, a nuestro estilo. Pero era lo mismo, ahí no había arreglos ni nada de eso, ¿no? A ver, y una vez que termina esta etapa estudiantil, ¿por qué se perfila? ¿Qué va a estudiar? ¿Cómo llega a los medios? Sí, yo empecé con el camino equivocado, si quieres llamarlo de alguna manera. Empecé a estudiar hasta tercer año incluso de matemática. El nivel medio superior era difícil. Pero los profesores que había tenido en la secundaria de matemática me decían, tú vas a ser un buen matemático, y yo me dejé llevar por eso. Hasta que un día me dicen, hay la posibilidad de entrar al ICRT, y entonces, ¿te interesa? Por supuesto, eso es lo que siempre me ha interesado a mí. Y así fue como me decidí por entrar al organismo, porque me llegó de parte de una amiga mía una plaza para entrar al ICRT. ¿Y cómo entra? Como auxiliar. La plaza era como auxiliar. ¿Qué hacía el auxiliar? No, yo no llegué a realizar la plaza porque hubo sus problemas en el camino, pero que los resolvió el presidente en aquel momento, que reunió a todo el mundo y dijo, él pasó un curso de corresponsales, ¿creen que podamos entrarlo al organismo como periodista ya, aspirante a periodista, que empiece, por supuesto, cortando cables, redactor C, B, A, que pase todos los niveles, pero en el periodismo? ¿Les parece bien? Y todo el mundo apoyó esa idea. Y justamente fue este lugar donde estamos hoy, PEI 23, el lugar donde estaba el noticiero radial unificado, que dirigía Gabriel Molina, periodista excelente. Y con él comenzamos a trabajar aquí el periodismo real, más serio ya. Entonces la entrada fue a la radio como tal. Empezó en el ICRT, en el medio radial. En la radio, el medio radial.
Primero fue allí, el Noticiero Radial Unificado, que le mandábamos la información a todas las emisoras del país, de La Habana sobre todo. Le mandábamos las informaciones y todo el mundo transmitía lo mismo. Después se llegó a la conclusión de que cada emisora debía tener su propio órgano de prensa y que se ajustara a la forma de ser de la emisora. Claro, las y localidades yo y todas esas escogí cuestiones. Radio Progreso, pero antes de Radio Progreso me enviaron a Radio Reloj, que para mí fue la mejor escuela que pude haber pasado. La mejor escuela porque, aunque era de madrugada, allí yo aprendí lo que era leer los cables, poder sintetizar la información, poder llevar a 16 líneas una idea. O sea, todo lo que es el periodismo serio, de verdad, lo aprendí en Radio Reloj. Y sobre todo allí tuve buenos maestros como Juan Emilio Frígols, que después se convirtió en mi amigo Juan Emilio Frígols, que hoy la prensa cubana reconoce su nombre, por supuesto. Y con él y con el resto del equipo de Radio Reloj aprendí muchísimo. Y después me dijeron, bueno, ¿para cuál emisora quieres pasar? Yo dije enseguida Radio Progreso, porque es la emisora que se identificaba con mi razón de ser. ¿Qué buscaba en Radio Progreso? ¿Por qué la programación de Radio Progreso? Porque la emisora Radio Progreso no era como las demás, era una emisora variada en su contenido. Lo mismo tenía una novela, que tenía un programa informativo, que tenía lo que hice yo, programas informativos, pero de otro corte. Eran programas, por ejemplo, yo lo que hacía eran documentales radiales. Hablemos de documentales radiales. Sí, porque... pero Julio Batista es el antecedente. Sí. Julio Batista hacía programas especiales de toda la vida, programas especiales que eran buenísimos. Pero el documental radial llevaba otra línea de trabajo, que no era la de los programas especiales. Y en eso nos tratamos de especializar. Otra mujer periodista que trabajaba conmigo y yo, ella tenía un programa que se llamaba Gente Como Tú y yo tenía un programa que se llamaba Domingo Ni 30, que era como un noticiero cultural, pero cada vez que yo podía lo convertía en documental radial. Con eso enviaba a todos los concursos del país y en todos los concursos salíamos bien con los documentales radiales, porque el documental radial realmente viene a ser como una forma superior dentro de las evaluaciones periodísticas, porque tú pasas redactor C, B, A, después reportero, después realizador de programas, después director de programas y por último estás haciendo los documentales radiales. No es tan fácil como parece, porque eso lleva toda una complejidad, incluso artística, que no la requiere otro tipo de programa informativo. Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agenció, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores que lucecita montada para escena. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido contra
masa sin cantera. Creyera en lo más duro, si no creyera en el deseo, si no creyera en lo que creo, si no creyera en algo puro, si no creyera en cada herida, si no creyera en la que ronde, si no creyera en lo que esconde, hacerse hermano de la vida, si no creyera en quien me escucha, si no creyera en lo que duele, si no creyera en lo que quede, si no creyera en lo que lucha, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores, que lucecita montada para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera. Justamente con los documentales radiales obtiene grandes satisfacciones. Sí. Y quiero de manera especial referirme al premio Rey de España, un premio que obtiene por un reportaje cultural. Hablemos de este premio. ¿En qué consiste? Bueno, realmente no era un reportaje, ¿Qué porque era? por eso es el documental, que el reportaje sí forma parte del contenido periodístico de siempre, pero el documental es como un paso superior, porque el reportaje es más corto, más sencillo. Entonces, o lo obtiene por un documental. Por un documental radial que se llama Las Sociedades Españolas en Cuba. Ese documental primero lo envié a concurso aquí nacional y no pasó nada con él. La persona que trabajaba en el jurado me dijo, y que además trabajaba en mi emisora conmigo, era subordinada mía, me dijo, lo siento, pero no ganó. Está bien, no hay problema. Hice así, cogí el programa, lo llevé directamente a la agencia de noticias española, que se podía enviar directamente, y llevé el documental radial para el Rey de España, para el concurso. ¿Por qué lo usé de esa manera? Porque anterior a mí lo había ganado un periodista de Taíno que se llama Solano. Solano había hecho un documental radial que se llamaba, te voy a decir, Encuentro de los Dioses. Ese encuentro con los dioses
magnífico documental radial es los orígenes de la religión con cultos africanos en Cuba, esas cosas, magnífico. Yo le dije, déjame oírlo, el programa que tú hiciste, que ganó premio. Oí la estructura, oí la velocidad que llevaba, oí todo. Digo, eso yo lo hago y lo voy a tratar de poner como lo has hecho tú. Dice, correcto, esa es la línea de trabajo que ellos van a aprobar. Y bueno, lo hice, fui a la F, lo mandé, y estando yo en Cienfuegos, en un evento dedicado a Benny Moré, de la música como siempre, me llaman y me dicen, te están llamando de Radio Progreso, que quieren hablar contigo urgente. Y yo estaba hablando con Chucho Valdés, con un grupo de músicos allí, un momentito, voy para allá. Y cuando cojo me dice la misma persona que me había dicho antes que mi documental no reunía los requisitos. Garcés, ganaste el Premio Internacional de Periodismo Rey de España. Y bueno, lo del premio ya sabes, ¿quién no se pone contento con semejante cosa? Exacto. No solamente usted se ha quedado en la radio, sino que además ha incursionado en la televisión. ¿Cómo fue ese vínculo? Bueno, justamente después que yo regresé de España, tuve que abandonar Radio Progreso por razones ajenas a mi voluntad. Y un amigo que trabajaba en la televisión me llamó y me dice, me enteré de lo que te pasó, ¿quieres venir con nosotros? Sí, cómo no. Pasé para allá, la gente pensaba que me habían promocionado, ¿no? Fue todo casualidad. Me llevó para allá y me pidieron que presentara un proyecto artístico para la televisión. Presenté un proyecto que se llamaba Un Mundo de Cosas, que era un noticiero cultural, y me dijeron, bueno, mientras tanto, puedes apoyar a Resille, que hacía un programa que se llamaba Agenda Abierta. Entonces Resille hacía la parte política, económica, etcétera, y yo hacía todo lo que fuera cultural, desde cine, televisión, teatro, lo que fuera, todo lo que fuera arte, cultura, lo hacía yo y él hacía lo otro. Me dieron esa posibilidad. Hice varios programas en la televisión de este carácter informativo e incluso la dirección de la programación de apoyo informativo donde yo trabajaba me dio la posibilidad de hacer documentales en la televisión. O sea, esa experiencia que había adquirido en la radio la llevé a la televisión. No me fue mal, incluso en la propia UNIAC a la que pertenezco, uno de esos documentales que se llama Herencia ganó en la UNIAC, no directamente del Caracol propiamente, sino el premio de la CTC, porque hablo en el documental sobre la herencia de padres a hijos, y ese programa se lo hice a un especialista del Hospital Hermanos Amejeira, donde él se encarga de hacer todo tipo de inventos, de instrumentos para el bienestar de todas las personas que van allí a atenderse, ¿no? Y a él le hice el documental y resultó ganador. Y a mí eso me alegró muchísimo. Vamos a una anécdota porque sé que casi siempre se hace acompañar de una fotografía. Sí. Allá en Alemania tuve la posibilidad de compartir con él porque hicimos juntos el trabajo en Alemania. Porque yo fui a cubrir el Festival de la Canción Política, en la cual él participó. La foto que estás mostrando es de una conferencia de prensa donde él le habló a los que estaban allí presentes sobre la historia de la trova cubana y la participación de la nueva trova en esa historia. Entonces, el problema de la anécdota es que él fue a dar un concierto, hizo como todo el mundo, las pruebas de audio, llevó cada atenuador al lugar que le correspondía después de probar los instrumentos y dice, bueno, ya nos podemos ir al hotel a bañarnos y comer y regresamos para el concierto. Hizo eso, tapó aquello, se fue al hotel. Y cuando regresamos, que él destapa aquello, se da cuenta de que todos los atenuadores estaban debajo. O sea, se lo habían hecho a propósito. No es como hoy, en esa etapa, en que tú tocas un botón y todos vuelven a su lugar. Ahí no. Ahí tenías que llevarlo al lugar poco a poco. Entonces, Silvio dice, vamos a tocar tal número, un número, yo creo que es el único número ligero que tiene él, el que le dedica el chocolate y esas cosas. Y que él dice que bueno, que tiene que componer de todo, incluyó ese número. Y dice, vamos a empezar con este número. Empezó con el número y por el camino vas, primero preséntanos más o menos donde tú creas y después por el camino vas tomando los niveles correctos, que sé yo, y así lo hizo. Y en el público nadie se enteró de lo que había pasado.
y Silvio Rodríguez quedó como siempre bien. Para no hacer de mi icono pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Haya Dios que será divino, yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. Seguir jugando a lo perdido. Yo quiero ser a la zurda más que diestro. Yo quiero hacer un congreso del unido. Yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura. Dirán que la gente es mala y no merece. Mas yo partiré soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Haya Dios que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Dicen que me arrastrarán por sobre rocas cuando la revolución se venga abajo, que machacarán mis manos y mi boca, que me arrancarán los ojos y el badajo. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de asumir al enemigo, la necedad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Haya Dios que será divino. Yo me muero como viví.
cómo debería ser la UNIAC del futuro? Yo creo que la UNIAC sí se ha proyectado siempre de una manera correcta, porque incluso por los municipios, por las provincias, tienen personas que realizan tareas a nombre de la UNIAC porque son miembros de la UNIAC y les sale bien el trabajo. Y creo que esa vinculación de la UNIAC con la base es importante y que deben seguirlo haciendo. Es importante. Además, hay cosas que son del presente que hay que tener en cuenta, que no es solo yo voy a promocionar un artista, sino que hay que tener en cuenta cómo se hace eso en el mundo actualmente, el nivel de circulación, cómo debe ser, dónde debes promoverlo, cómo lo tienes que promover. Todo eso no es periodístico, eso es cultural y forma parte de la comercialización del producto cultural actualmente en el mundo. Quizás la UNIAC, con el talento que tiene, eso lo pueda resolver mejor, porque yo sé que tienen personas ahí que son capaces de resolver eso. Bueno, agradecerle su presencia en nuestro espacio y por supuesto decirle que lo estaremos esperando tantas veces sean necesarias para hablar de asuntos que nos interesan, de cómo es la radio, cómo es la televisión y cómo hay que defenderlo de manera apasionada. Le devuelvo la foto de Silvio, gracias por compartirla con nosotros y gracias por hacernos parte de su historia. No, gracias.